Mis padres marcharon como estudiantes y se opusieron a gobiernos en turno en el pasado. De ellos alguna vez tuve la declaración de que luchar en contra de los poderosos no sirve de nada. El siguiente video lo hago por una necesidad de participar activamente en los acontecimientos que vive mi país. Y si bien no puedo tampoco hacer nada contra el poder, puedo quizá compartir una visión independiente a toda la basofia mediática que gira en torno a la situación de Venezuela. Mira, me han tildado de chavista un montón de veces, simplemente porque no apoyo a la oposición o no comparto videos mostrando marchas. Se me ha dicho pendejo, cabrón, pero han sido insultos al aire. A mí no me interesa lo que pienses de mí. El malandraje gubernamental ya está pornográficamente expuesto a todas luces. Nada aportaría repitiéndolo. La pregunta de cara al futuro es, ¿qué nos toca después de estos malandros? Creo que es tiempo de hablar distinto. Es importante que empecemos también a hacer una crítica contundente a quienes se perfilan a la sucesión. Gran parte de nuestro actual debacle se debe a que ciegamente le regalamos a Chávez el rumbo de la nación. Hoy nos quejamos de un Mesías, pero ya le estamos construyendo a los opositores el mismo perfil. A mí me interesa mi país y me interesa ser partícipe más allá de una foto de perfil con la bandera venezolana de cabeza o Instagram Stories exponiendo tan solo una marcha, ínfimo ejemplo de la realidad venezolana. Esta es mi declaración, con la que me interesa una sola cosa: no ser tildado jamás de desinteresado en este presente turbio, o peor, de cómplice en el futuro. El que me quiera criticar, que haga su video. Participemos de verdad, creemos nuestra propia agenda y crezcamos hasta ser una tercera opción. Dejemos tanto de compartir en las redes sociales. Abramos los ojos. No hacemos denuncia. Nos convertimos en voceros. Ya en este problema no caben los medios. No cabe ni Telesur, ni Aporrea, ni Fernando del Rincón, ni Jorge Ramos, ni Eva Gollinger, ni Walter Martínez, ni CNN, ni Reuters, ni RT, ni Al Jazeera. Nosotros, los venezolanos, debemos tener la última palabra. Y no nos olvidemos del mundo. Nuestros problemas no son exclusivos ni inauditos. No somos el ombligo del mundo. Mírese a España, al Reino Unido, que ya de unido no tiene nada, a Estados Unidos, a Palestina, una nación que es verdaderamente ignorada por el mundo, a Corea del Sur, a Filipinas, a México, donde hoy día se patean y se persiguen estudiantes tan o más espantosamente que en Venezuela. No por tener pañales en el supermercado un país deja de estar jodido. Si lo que nos interesa es la justicia, no nos puede interesar solamente nuestro patio. Si lo que nos importa son los derechos humanos, no solamente puede importarnos en nuestro país. Si lo que queremos es ayuda, también tendríamos que ayudar a los demás. Este video es para Venezuela. Mucha gente sigue preguntándose, a estas alturas, ¿qué está pasando en Venezuela? Y la realidad es que mil cosas nos están pasando. Pero al final del día, lo que vemos en los medios son todos meros síntomas. En Venezuela pasa que no cuestionamos las acciones y discursos de nuestros dirigentes políticos más allá del fanatismo. Pasa que se nos ha olvidado que lo que hay que rescatar en el país es a la democracia, no a los dirigentes. Yo me pregunto, ¿dónde estamos? Esta generación que vivió el bachillerato cuando ya Hugo Chávez estaba en el poder, ¿dónde estamos? ¿Qué hemos aportado al país? Más allá de las selfies y de un "me duele Venezuela". No necesitaríamos calle, ni ser abogados de las fuerzas políticas si abriéramos cabezas, si enriqueciéramos conciencias, si entendiéramos que existe una gran diferencia entre tener una voz y ser voceros. ¿Cómo priorizamos amnistía para sacar a Leopoldo López de la cárcel frente a una urgente reforma del sistema de transporte público del país, por decir algo? ¿Cómo priorizamos abandono de cargo frente a la necesaria limpieza de deshonestidad en nuestras policías? ¿Cómo permitimos recuperar una Asamblea Nacional para deshacernos del gobierno en 6 meses en vez de tratar de mover al país hacia energías renovables, hacia la legalización del aborto? Viven hablando de los narcocorruptos, ¿no? Pero si les importara la corrupción del narcotráfico, ¿por qué no llegaron a la Asamblea proponiendo legalizar las drogas? Esas que han desangrado al país con sus mercados negros. O sea, ¿queremos atacar la narcocorrupción o queremos señalar la narcocorrupción? Porque en esa diferencia vemos, ¿quieren construir el país o quieren tumbar al gobierno? ¿Qué vas a decirme? ¿Que esas no son prioridades?
que en el país están pasando cosas más importantes. Piensa, ¿qué pasaría si empezáramos a hablar distinto? ¿Qué pasaría si empezáramos a mirar a los lugares menos comunes? ¿No nos cambiaría el horizonte también? ¿No nos cambiaría la cotidianidad de la culpa y de la no acción? Nosotros, mi generación, estamos en el momento más rico de la política nacional. Tenemos desnudas y de frente al fin a las dos fuerzas del país, que son dos fuerzas de las fuerzas de las fuerzas que nos dejó la marea de la guerra mundial. Tenemos todo el historial, no solo nacional, pero mundial. No necesitamos encuestas, no necesitamos estadísticas, está frente a nosotros. El fallido sistema de políticas erradas. Es más, es que ni siquiera erradas. No ha habido políticas. Políticas de cara a la construcción de un país, no de cara a ideologías opuestas. Si dejáramos de atacar, si reconociéramos problemas reales, como que a toda esa pobreza que Hugo Chávez le dio cuna, fue el resultado de años de la marginalidad inducida que se llevó a cabo en el país. Porque cual matanza de nativoamericanos, mataron la conciencia del venezolano, mataron las opiniones diversas y lavaron cerebros por décadas con un sábado sensacional. Hemos tomado la decisión de suspender las garantías constitucionales. Autorizar el decreto mencionado, enviado por el ciudadano presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, mediante el cual se suspenden las garantías constitucionales que en él se determinan, acuerda. Cualquiera ciudadano puede ser detenido sin necesidad de orden judicial. Aún después de librada la orden de libertad, puede mantenerse en detención un ciudadano. La libertad de expresión del pensamiento queda suspendida, el derecho a reunión puede ser suspendido, el derecho a huelga queda suspendido, la libertad de manifestación pública queda suspendida. Cerrado. Los ciudadanos, senadores y diputados que estén de acuerdo con su aprobación se suele indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Dime si quieres que de todas formas proponer no sería posible, pues el gobierno no le permitiría nada a la oposición. Pero en hechos, han propuesto, ¿qué pasaría si en vez de ir a pedir ayuda a Washington o a la OEA, Capriles echara un viajecito a China y le dijera a Xi Jinping, hablemos con el gobierno, ayúdanos a deshacernos del control cambiario? Yo no pretendo defender al gobierno, el gobierno ya no tiene defensa, pero es tiempo de abrir los ojos. Bien, ya sabemos lo que nos ha destruido el socialismo. De pinga. Ahí está. Es ejemplo. No funcionó. Pero a esto le apostamos porque lo que nos pisaba antes no funcionó tampoco. ¿A qué vamos a volver? ¿A darles una segunda oportunidad? Nunca les ha importado nada. Todos nos mienten. Todos juegan su juego. Nos han mantenido en el debate de izquierdas y derechas, de capitalismo contra socialismo, porque qué peligro sería si reclamáramos una tercera posición. Hubiesen terminado de alzar a RCTV y a Venevisión a las arcas monopólicas audiovisuales. Los empataban con Telemundo y Univisión y bórralo. De ahí no se bajaban hasta dentro de 60 años, pero no los hubiesen llamado dictadura. Tendríamos quizá desahucios, gente endeudada con los bancos suicidándose. Pero ahí sí saldríamos en los medios internacionales como una economía potente e inteligente. En parte, este gobierno sigue enfrente por la patraña que su competencia es. Y hay una gran parte del país que puede estar de acuerdo o no con el modelo, pero lo sostiene porque no tiene a dónde ir. Porque hay una consciente mitad de nuestro país que sabe la irresponsabilidad histórica y el retroceso que significaría regresar a Miraflores con la oposición. Y es algo de lo que tenemos que estar orgullosos, porque hay un montón de gente que todavía sigue firme a sus ideas, aunque nos inunde el desabastecimiento. Ya. Es momento de hacer un consenso. Estamos en el medio. Repito, los tiempos más claros políticamente que ha visto el país.
Abrimos el siglo XXI siendo la primera nación de la región en hacerle frente al mundo político que nos pisaba. Fuimos luz para un Medio Oriente damnificado. Fuimos esperanza en un sudeste asiático. Nos representó en el mundo lo que para entonces fue una lucha más verdadera que las consecutivas coronas de un Miss Universo. Entonces, ¿cómo la gente ha perdido la esperanza? ¿Por qué no nos asomamos a mirar que el venezolano de entonces fue un elector adelantado a su tiempo? Que tenemos que lograr eso de nuevo. Que si informamos a la gente en vez de dividirla, llegaríamos a algún lugar. ¿Por qué no nos damos cuenta que no hemos recuperado el país porque seguimos de abogados de sus intereses? ¿Por qué no nos damos cuenta que estamos odiando a los oprimidos, a nuestros propios hermanos? Si apoyas al chavismo, eres culpable de que el país esté como esté. Si apoyas a la oposición, eres culpable de que el país esté como esté. ¿Por qué no terminamos de vernos y apoyarnos a nosotros mismos para sacar a estos dementes, narcisistas, bergantes? Despertemos. Y me incluyo porque la batalla la ganamos en la medida en que siempre nos mantengamos aprendiendo. Y ojalá ese poco de gente que tiene micrófonos, ese poco de gente que hace comedia en dictadura, el George Harris, el profesor Briceño, el Luis Chatén, ojalá les importara el país y empezaran a usar la comedia para lo que la comedia es, para desmantelar el cinismo de la cúpula política, no para construir campañas, no para ser voceros de otros. Las escenas hablan por sí solas. Además de Freddy Guevara y Paffaroni, que por cierto, buena zurda la de Paffaroni, prácticamente todos los líderes de oposición estuvieron en la vanguardia de las manifestaciones, rescatando en pocos días parte de la credibilidad que perdieron el año pasado y arruinándole el argumento a los guerreros del teclado que tanto tuitearon: cuando yo vea a la MUD recibiendo gas, saldré a la calle. Sal pues y suelta el teclado. Sal pues y suelta el teclado. Sal pues y suelta el teclado. Esta dictadura tendrá los poderes públicos bajo su control, pero la oposición también tiene sus poderes públicos. A mí me duele Venezuela. Soy David Granadillo, ciudadano venezolano que reside en el extranjero, que no se fue por la dictadura comunista. Se fue porque siempre quiso conocer al mundo y eso no tiene nada de oligarca ni de apátrida. Me llevé el amor a Venezuela en mi atarraya. Me lo llevé a navegar conmigo. Mucha gente sigue preguntándose a estas alturas qué está pasando en Venezuela. Yo diría que quizá hemos amado demasiado. Hemos amado con tanta efusividad, con tal excesiva emocionalidad, que odiamos al que no ama lo que amamos nosotros, y en ese amor se nos ha olvidado el país. Basta ya de la ridiculización de los problemas de Venezuela.